Muy buenos días y un saludo muy especial a nuestros seguidores en quienique.com. El día de hoy nos encontramos con el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. Bienvenido, ministro, a quienique.com. Buenos días, un cordial saludo a todas las personas que nos están observando de quien.com. Bueno, ministro, en primer lugar nos gustaría que usted nos aclarara la confusión que existe en estos momentos en el país debido a que el presidente Iván Duque extendió ayer la cuarentena hasta el 1 de julio, pero en el decreto 749 que se expidió también el día de ayer, se anuncia que se autorizan actividades profesionales, técnicas y de servicios generales. Es decir, pueden salir todos los sectores a trabajar si en caso de que su jefe se los exija o cómo entender este decreto. Bueno, básicamente cuando, digamos, se autoriza esta reactivación de todo lo que tiene que ver con las actividades económicas, o sea, la vida laboral, la idea es volverla a mover, activar. Bajo ese precepto, pero la cuarentena, o sea, todo lo que tiene que ver con los protocolos de salud, todo lo que tiene que ver todo lo que tiene que ver con la salud de los colombianos se tiene que preservar. ¿Esto qué significa? Una persona que la llamen a trabajar debe hacerlo, porque si se abrió es una obligatoriedad, pero también debe cumplir el empleador. Es muy importante que cumpla con los protocolos. O sea, yo salgo a trabajar, pero yo debo garantizar que mis trabajadores, mis empleados, tengan todos los elementos necesarios de bioseguridad. Eso es lo más importante. Digamos, uno tiene que cumplir sus funciones laborales, pero con los elementos suministrados por el empleador. Eso es lo más importante en ese sentido. Es decir, todos los trabajadores pueden salir si cumplen los protocolos de bioseguridad. En caso de que no se cumplan estos protocolos dentro del lugar del trabajo, ¿qué puede hacer un trabajador? Sí, efectivamente, todas las normas prevén que la primera autoridad que debe verificar eso es la autoridad local, los secretarios de salud, los secretarios de gobierno, o sea, las autoridades locales. Y luego se reportan a las direcciones regionales del Ministerio de Trabajo. Pero básicamente las autoridades, porque acuérdese que en este decreto la última palabra la tiene el alcalde local. O sea, ellos son los que definen quién sale o no sale. Nosotros, el gobierno nacional autoriza, pero la última palabra la tiene. Acuérdense que eso es lo nuevo en este decreto, el alcalde toma las medidas. Si ves que en el caso de Bogotá la alcaldesa restringe algunas actividades, o sea, pues pueden hacerlo, pero si el alcalde no lo hace, porque tienen que registrarse en la alcaldía, cumplir los protocolos, y por eso no es que simplemente todo el mundo va saliendo, sino hay que ir a cumplir unos protocolos coordinados con las alcaldías locales. Bueno, ministro, y otra de las preocupaciones que tienen los colombianos en estos días es el pago de la prima de junio. Ustedes anunciaron esta semana que darán parte de la prima para las personas que devengan un salario mínimo. ¿A cuántas personas tienen calculado ustedes que va a beneficiar esta iniciativa y qué condiciones debe cumplir una empresa para acceder a este beneficio? El gobierno colombiano, el presidente Duque, pues ha estado muy preocupado por el tema de mantener los puestos de trabajo, que no se destruyan las empresas y de esa manera el ingreso de los trabajadores se debe mantener. Ya habíamos anunciado el subsidio a la nómina, o sea, se puede financiar nómina de mayo, junio y julio. Ahora, en esta época coyuntural donde el Ministerio de Trabajo citó a la Comisión de Política, a la Comisión de Concertación Laboral, y en la cual se sentaron los empleadores y los trabajadores. En ese orden de ellos plantearon ahí la posibilidad de la prima. Y el gobierno nacional, el presidente Duque, tomó la decisión de entregar una ayuda más a las empresas, pero más que entregarle una ayuda a las empresas, es para poder garantizarle el recurso a los trabajadores de su prima. La prima de servicios es una prestación social, por lo tanto es irrenunciable, no se puede tocar, se debe cumplir, se debe honrar. Y bajo ese precepto, la ayuda viene de la siguiente manera. El gobierno ayuda con una parte para pagar la prima de los trabajadores. El empleador tiene que colocar su otra parte. Y en ese sentido hemos encontrado varios escenarios. Primero que todo, las empresas que no tienen ninguna dificultad económica, que están trabajando bien, que no han cerrado por ningún motivo
y ustedes saben cuáles son, las de línea social, bancos, hay una cantidad, alimentos y demás. Esas empresas están funcionando. En ese sentido, automáticamente esos empleadores no tienen ningún problema, deben pagar cumplidamente su prima, el valor que corresponde. La prima se paga el 50%, la mitad en el mes de junio y la otra mitad en el mes de diciembre. Ese valor que corresponde en el mes de junio para aquellas empresas, aquellos empleadores que por alguna circunstancia de este momento que estamos viviendo han disminuido sus ingresos en un 20%, ellos pueden tener derecho a acceso a este subsidio. ¿A cuántas personas? ¿Cómo funciona? ¿A cuántas personas? En primer lugar, la idea es ayudar a 4 millones de trabajadores que ganen, ganen un salario mínimo. Y más que entregarle una plata, con el 50% por el valor a pagar, al valor del subsidio, es el 50% de lo que se debe pagar en junio. Esto significa cerca de 230.000 pesos más o menos por cada trabajador que gane un salario mínimo. La gente nos dice, oye, ¿y por qué los que ganan más no pueden derecho? No, es una ayuda, sino que el parámetro que se coloca es trabajadores que ganen más de hasta un salario mínimo. Ese es el parámetro, pero al final lo que hacemos es, oye, estamos ayudando con sus primas un valor acá, que es muy importante en este momento. Entonces el gobierno colabora con eso. ¿Cómo va a funcionar? Lo estamos reglamentando hoy, mañana debe salir, pero básicamente es lo mismo, la misma forma en que se utilizó o se está utilizando para pagar la nómina, o sea, a través del sistema financiero, la empresa radica la solicitud y todo lo demás a través del sistema financiero, demostrando que en el mes de mayo para la prima se requiere la nómina de mayo, que tenga activos sus trabajadores y de esa manera con la nómina de mayo puede solicitar la prima de junio, la ayuda para la prima. El pago de la prima se hace entre el 15 de junio y el 30 de junio, o sea que vamos a tener estas 2 semanas para irradiar esos recursos. Entonces, repito, empresas que tengan dificultades económicas son los que clasifican. 2, que tenga obviamente los trabajadores vigentes. 3, que tengan, bueno, lo que hemos explicado, se le ayuda las condiciones para trabajadores de salario mínimo y de esa manera podemos ayudar. Yo creo que con eso son los 13 requisitos mínimos que se requieren. Ministro, ¿y ustedes cómo van a controlar que efectivamente ese dinero que ustedes le giren a las empresas vaya a llegar a la prima de los trabajadores? Sí, se van a presentar varios inconvenientes. Primero que todo, repito, las empresas que tienen que pagar lo tienen que hacer porque no están suspendidos. 2, las que tienen dificultades, el gobierno les ayuda con una parte. ¿Qué estamos diciendo para la otra parte? Las empresas tienen que tener su propia caja. Supongamos que no la tengan, que no tengan recursos. En la línea de crédito que abrió el gobierno hace 2 semanas puede cubrir ese valor de esa prima. Entonces él puede acudir al banco y hacer el crédito. Todos los créditos que el gobierno nacional hoy tienen prioridad para efectos de los temas laborales, o sea, nómina y prima, tienen una garantía del 90%, o sea, están cubiertos por parte del gobierno nacional para que la empresa acuda a su banco digamos, de su confianza. Y de esa manera, cuando uno dice que tiene garantía del 90%, eso se repercute en primer lugar que el banco baje el riesgo de esa empresa porque lo cubre el gobierno. Y segundo, las tasas de interés tienen que ser más bajas. Entonces, son las ayudas que el gobierno ha colocado. También las empresas, recordemos que hoy, o los empleadores, a partir del mes de mayo, se les suspendió el pago de pensiones. O sea que es una ayuda grande que le estamos entregando. Entonces, suspensión de pensiones, ayuda con el subsidio de la nómina. Y ahora esta ayuda a la prima tiene que funcionar un poquito y reactivar y sobre todo mantener el empleo. Condiciones para esto. En la ley, en el decreto ley, vienen todas las sanciones tipo penales, tipo pecuniarias. O sea, con esto no se puede jugar. ¿Cómo se puede controlar? Básicamente, el empleador tiene que demostrar, digamos, en todos estos temas que va a pagar, o sea, una declaración de si yo le voy a pagar a mis empleados esto y esto. O sea, si yo incumplo esa declaración, son 2 delitos penales muy fuertes ahí en ese sentido. Entonces yo creo que estamos cubiertos por esa situación. Y obviamente lo más elemental es aquellas empresas
digamos, vayan a fallarle al empleador, pues nos van a notificar al Ministerio de Trabajo y nosotros haremos el seguimiento respectivo. Ok, ministro. ¿Y qué va a pasar con las personas que, digamos, no ganan un salario mínimo, pero ganan 100.000 pesos más y sus empresas no tienen cómo pagar las primas? En esos casos, ¿qué pasaría? No, vuelvo a decir, claro, vuelvo a decir, esta es una ayuda. Ellos tienen que pagar, supongamos, 1.000 pesos valen todas sus primas. Nosotros le colocamos el 25%, o sea, la mitad de la mitad. O sea, es una ayuda que nosotros hacemos. Es para que ellos, dentro de sus ingresos, sus ingresos que tengan para pagar la prima, pues el gobierno le ayuda con una parte. Hay que verlo de esa manera. Ok, ministro. Bueno, ministro, y otro tema específico es ese subsidio que ustedes le van a dar a las personas que quedaron desempleadas durante, pues, precisamente esta emergencia del coronavirus. ¿Cómo puede acceder una persona que quedó desempleada a ese subsidio? Son dos situaciones. Uno, empleados que les cancelaron su contrato de trabajo y que están afiliados a una caja de compensación. Hay una serie de requisitos, como llevar más de un año en la caja de compensación. A esas personas se vuelve a reactivar el subsidio al desempleo. Ok. Eso ya está instituido hace más de 2 meses. Ujú. Había dificultades, hay listas de espera. Con el nuevo decreto, que esperamos firmarlo hoy, se reactiva ese tema y se le da más plata a las cajas para que puedan cumplir. Dos, aquellas personas que a mayo 31 van a están con el contrato suspendido. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Pues se canceló el contrato ya fuera del tema laboral. El que tiene suspendido el contrato sigue vinculado a la empresa, sigue vinculado con su empleador, el empleador le sigue pagando la seguridad social, o sea, salud y pensión. Y entonces ahí ese empleado, ese trabajador está activo, pero no recibe sueldo porque está suspendido su contrato. A esas personas, que son más o menos 600.000, el gobierno nacional en el mes de junio le va a entregar un subsidio, un ingreso solidario de 160.000 pesos para ayudarlo en algo a esa familia, a ese trabajador que tiene su contrato suspendido. ¿Eso será entregado solo una vez o lo que dure la emergencia del coronavirus? Es posible que lo alarguemos 2, 3 meses más, dependiendo de cómo vaya esta situación. Y otra cosa, ese valor, ese subsidio, sí llega directamente al trabajador. Sí no pasa por la empresa. La idea es que le llegue directamente al trabajador y de esa manera podemos garantizar que le llegue la plática. Un sector que, pues, ha tenido dificultades durante esta emergencia del COVID-19 ha sido el de los trabajadores informales. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez afirmó durante las últimas semanas que el gobierno nacional está preparando un protocolo para que se reactiven. ¿Qué adelantos tienen de este plan para los trabajadores informales? Sí, el gobierno está trabajando en ese tema. Hoy tenemos una reunión en la noche para analizar eso, de ayudar con unos protocolos a todos los alcaldes para que puedan darle vía libre a ciertas actividades. No lo que está pasando en Bogotá con los vendedores ambulantes, que salieron todos. Entonces había que cumplir unos protocolos elementales. Elementales es por lo menos el tapaboca, que puedan, un sitio cercano donde puedan lavarse las manos. O sea, una serie de elementos que vamos a construir el día de hoy o el fin de semana. Todos los ministerios estamos trabajando en esa situación para ayudar a que ese sector informal salga y pueda ejercer algún tipo de actividad. Obviamente, dependiendo de cómo evoluciona el tema sanitario. Acuérdese que todas las medidas van sujetas a cómo está el proceso de contaminación, la pandemia, cómo evoluciona, porque es la salud de los colombianos que está en juego. Ministro, y planteando un escenario en el que se vuelva a ordenar el cierre de ciertos sectores laborales debido al aumento de contagios de coronavirus, ¿qué plan B tendría el gobierno nacional para proteger el empleo de los colombianos? Bueno, como en todos los temas, como se dice plan B, plan C, pues al volver a ordenar nuevamente el cierre, obviamente toca otra cantidad de medidas que el gobierno en este momento pues está analizando, mirando, y por eso esto ha ido muy lentamente. Uno entiende que la gente está desesperada, pero nosotros hemos venido analizando cuidadosamente qué puede pasar. Y ahí en ese sentido los alcaldes locales vamos a trabajar conjuntamente con esos temas
y todo está visto en toda digamos, toda la estructura de salud en la que nosotros tenemos que estar preparándonos para esa situación. Y segundo, obviamente habrá otras medidas de carácter económico, otras medidas para ayudar a la gente que queda en ese sentido. Por eso el trabajo en casa, que es lo que nosotros hemos venido librando, tiene que seguir manteniéndose. Hoy estamos diciéndole a toda la gente empiece a salir. Por ejemplo, en el caso de las entidades estatales, el 20% puede salir. En el caso que toca restringir, pues obviamente otra vez todo el mundo trabajo en casa. Cosas como esas son las que se vienen. Ok, ministro, y hablando precisamente de esas nuevas medidas, ¿qué nuevas medidas tiene preparado o está listando el Ministerio del Trabajo para los colombianos? Bueno, no, en este momento estamos mirando todo el tema, digamos, estamos haciendo el protocolo de trabajo en casa para revisar todas las situaciones que se vienen presentando, de los horarios, sobre todo, el respeto de los trabajadores, el horario de trabajo tiene que ser muy clave todo esto, el tema de salud con las ARL, coordinar toda la situación y estamos alistando otra medida de conseguir más recursos para proteger al sector salud a través de las ARL, estamos ampliando el parafiscal que ellos tienen que pagar, lo estamos duplicando, va a pasar del 7 al 10% con destino a fortalecer digamos, todo el tema de salud y en ese sentido podemos recibir cerca de pasar de 23.000 millones de pesos a cerca de 35.000 millones de pesos mensuales. Y hay un artículo que estamos preparando para que esa plata de 8 meses sea ejecutada en el mes de junio y podamos responderle más al sector de salud. Estamos hablando de más de 200.000 millones de pesos. Esa es una medida. Dos, obviamente seguiremos trabajando en el sentido de cómo vamos a crear la misión de empleo en los próximos días. Vamos a lanzarla donde escuchar a los académicos, a los expertos, para tomar decisiones en el tema de empleo lo más pronto posible, con medidas a corto, mediano y largo plazo para medir ese tema. También estamos mirando incentivar otro tipo de actividades económicas vía virtual, vía plataformas. Entonces también estamos preparando en ese sentido otras normas que van encaminadas a, digamos, a reinventar las actividades económicas y definitivamente hay actividades que hoy están funcionando, hay actividades que pueden funcionar desde la casa, hay actividades que pueden funcionar domicilios, o sea, toda una cantidad de cosas, estamos mirando todo ese panorama para impulsarlo. El tema de emprendimiento, el tema virtual, el tema de capacitación, todas esas situaciones estamos mirando. Ya le presentaremos a la opinión pública qué vamos a hacer. Bueno, ministro, y por último, nos gustaría que nos contara qué piensa el Gobierno Nacional de esta iniciativa que se radicó esta semana en el Congreso de la República por parte del Partido Liberal para regular el trabajo en casa, ya que pues han sido muchos los colombianos que se han quejado que durante este tiempo se les ha multiplicado el trabajo. Todas las iniciativas, hay 2, 3 proyectos de ley, son bienvenidas, las estamos estudiando, las estamos en algunos casos avalando, otras pues algunas correcciones y demás, pero la idea es que el Congreso de la República trabaje con el gobierno para sacar adelante toda esta situación. Algunas medidas las podemos tomar ahora rápidas, otras esperamos que el Congreso las saque y efectivamente si están en la línea que nosotros queremos o que el país requiera, estaremos apoyando este tipo de iniciativas. Bueno, ministro, le agradecemos mucho por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que todas estas medidas ayuden efectivamente a los colombianos durante esta emergencia y a ustedes por acompañarnos durante esta entrevista. Recuerden, quienique.com, el placer de saber, ver y oír más.